El primer martes de cada mes, alrededor de las 8:30 de la mañana, hora del este, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica un reporte. Las mesas de operaciones de Wall Street ya están listas. Los servicios de noticias preparan sus alertas. La Reserva Federal lo recibe minutos antes que el público. Lo que llega es un solo número, tres dígitos con un decimal. Y aunque ese número no determina nada por sí solo, mueve a casi todo a su alrededor. Las decisiones de política monetaria, los ajustes anuales de pensiones, las negociaciones salariales, los titulares del día. Ese número se llama CPI. Es una de las métricas más citadas en finanzas y, al mismo tiempo, una de las menos comprendidas. Aparece en los noticieros, en los reportes de Wall Street, en las decisiones de la Reserva Federal, en los contratos. Pero su cálculo, su composición y sus limitaciones rara vez se explican con claridad. Hoy es exactamente lo que vamos a hacer. Bienvenidos a Cifras, soy Mateo Rivas. En este programa tomamos las historias más relevantes del dinero y los mercados y las explicamos con rigor, sin exageración ni alarma. Solo los números y lo que realmente nos están diciendo. Este episodio inaugura una línea ocasional en Cifras, la línea educativa. En cada uno de estos episodios vamos a tomar un concepto financiero ampliamente utilizado y lo vamos a desarmar con cuidado, sin jerga innecesaria, sin asumir conocimientos previos. Empezamos por el más fundamental. CPI son las siglas en inglés de Consumer Price Index, en español Índice de Precios al Consumidor. Su propósito es medir, con la mayor precisión metodológica posible, la variación del costo de vida para los hogares urbanos en Estados Unidos. El cálculo lo realiza la Oficina de Estadísticas Laborales, el Bureau of Labor Statistics, conocido por sus siglas BLS, un organismo del Departamento del Trabajo. Cada mes, esta oficina recopila aproximadamente 90.000 precios distintos a través de visitas físicas a tiendas, llamadas telefónicas y consultas en línea, en 75 áreas urbanas del país. Sobre esa base se construye el índice. El dato más reciente, correspondiente a abril de 2026, muestra una variación mensual de 0,6% y una variación anual de 3,8%. La meta oficial de la Reserva Federal es una inflación anual del 2%. La cifra actual, por lo tanto, casi duplica ese objetivo. Es uno de los motivos por los que la inflación sigue ocupando el centro del debate económico. El CPI no mide todos los precios por igual. Está estructurado en 8 grandes categorías de consumo, cada una con un peso específico en función de cuánto destina el hogar urbano promedio a ese rubro. Las tres categorías de mayor peso son vivienda, transporte y alimentación. Juntas representan aproximadamente el 70% del índice. Vivienda, por sí sola, supera el 30%. Esto incluye el alquiler, el costo equivalente de la vivienda propia, los servicios públicos y los gastos relacionados con el hogar. El resto del índice se distribuye entre salud médica, recreación, educación y comunicación, prendas de vestir y una categoría miscelánea que recoge productos y servicios diversos, cigarrillos, servicios funerarios, cortes de cabello, entre otros. Un detalle relevante: estos pesos no son fijos. La BLS los ajusta anualmente para reflejar los cambios reales en los patrones de consumo. La revisión más reciente entró en vigor en diciembre de 2025. La razón es metodológica. Hace 20 años, los servicios de transmisión de video no formaban parte del gasto promedio de un hogar. Hace 40 años, el acceso a Internet ni siquiera figuraba como categoría. La BLS actualiza los pesos para que el índice continúe reflejando los patrones reales de consumo, no los patrones de hace 2 décadas. Una pregunta legítima, frecuente entre quienes siguen estos datos, es por qué la inflación personal con frecuencia se siente más elevada que la cifra oficial. Si el CPI registra una variación anual de 3,8%, ¿por qué el supermercado, la gasolina, el alquiler se sienten significativamente más elevados que esa cifra? Hay tres razones técnicas que explican esa percepción. La primera, y la más importante, es estadística. El CPI mide la variación de precios para el hogar urbano promedio. Pero ningún hogar real consume como ese promedio. Un hogar que renta percibirá un impacto distinto al de un propietario con hipoteca fija. Un hogar con hijos en edad escolar gastará en categorías muy distintas a uno sin hijos. El promedio es una construcción estadística útil, pero por definición no describe a ningún hogar en particular.
La segunda razón es la dispersión de precios dentro del índice. El CPI agrega 8 categorías con cientos de subcategorías. Esa cifra final, 3,8%, oculta diferencias considerables. Algunos productos pueden haber bajado de precio, mientras otros suben de forma marcada. Si los productos que más han subido coinciden con los que el oyente consume con mayor frecuencia, la percepción personal de inflación será más alta que el promedio nacional. La inversa también ocurre. La tercera razón es psicológica y está bien documentada en la literatura de economía del comportamiento. Las personas recordamos con más claridad los precios que subieron que los que se mantuvieron estables o bajaron. Es lo que la psicología económica llama aversión a la pérdida. Las pérdidas pesan más en la memoria que las ganancias equivalentes. Como resultado, la percepción colectiva de inflación tiende a ser más alta que el dato medido objetivamente. Ninguno de estos tres factores significa que el dato esté equivocado. Lo que indican es que el CPI mide algo específico, la variación promedio de una canasta de consumo nacional, y no algo idéntico a la experiencia individual. Conviene también explicar una distinción técnica que aparece con frecuencia en los reportes, la diferencia entre el CPI general y el Core CPI. El CPI general mide todas las categorías de consumo. El Core CPI o CPI subyacente, en español, excluye dos rubros, alimentación y energía. La razón es metodológica. Estas dos categorías son las más volátiles del índice. El precio del petróleo puede variar significativamente en un mes por razones geopolíticas. Los precios agrícolas son sensibles a fenómenos climáticos. Esa volatilidad de corto plazo introduce ruido en la lectura mensual. El Core CPI elimina ese ruido y permite observar la tendencia subyacente de los precios, libre de movimientos coyunturales. Por esa razón, la Reserva Federal le presta especial atención al Core CPI, al evaluar la dirección estructural de la inflación. Conviene aclarar, sin embargo, que la Fed también considera otros indicadores, particularmente el PSE e Index, el índice de precios del gasto en consumo personal, al tomar sus decisiones de política monetaria, para que las dos cifras queden establecidas. En abril de 2026, el CPI general registró una variación anual de 3,8%, el Core CPI 2,8%. Esa diferencia de un punto entero indica que la alimentación y la energía están aumentando más rápido que el resto de la economía, una observación coherente con el contexto geopolítico actual. Tres ideas para cerrar. Primera, la próxima vez que aparezca un titular sobre el CPI, el oyente ya cuenta con el contexto técnico. Sabe que es un índice compuesto por 8 categorías, con ponderaciones revisadas anualmente, que refleja un promedio nacional de hogares urbanos. Esa lectura informada lo coloca por delante de la mayoría de los consumidores de noticias económicas. Segunda, si la experiencia personal de inflación del oyente difiere del dato oficial, esa diferencia es legítima y tiene una explicación estructural. La forma productiva de procesar esa información no es desconfiar del dato, sino identificar cuáles son las categorías de gasto más relevantes y observar cómo se comportan específicamente esas. Para muchas familias, ese análisis personal es más útil que el promedio nacional. Tercera, el CPI no es un instrumento perfecto. Existen críticas legítimas a su metodología, y hay debates serios entre economistas sobre aspectos específicos del cálculo. Sin embargo, no existe un sistema alternativo que mida con precisión comparable la variación del costo de vida a escala nacional. Conocer las limitaciones del instrumento es más útil que descartarlo. Para resumir, el CPI es un índice mensual que mide la variación promedio del costo de vida en Estados Unidos, calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales a partir de aproximadamente 90.000 precios recogidos en 75 áreas urbanas, agrupados en 8 categorías con ponderaciones revisadas anualmente. Su lectura más reciente, 3,8% anual, casi duplica la meta de la Reserva Federal del 2%. Es uno de los indicadores más relevantes de la economía estadounidense, pero como cualquier promedio refleja un agregado nacional y no la experiencia de ningún hogar particular. Si este episodio le sirvió para entender el CPI con mayor claridad, considere compartirlo con alguien que sigue las noticias económicas sin tener clara la base técnica. Es exactamente el tipo de conocimiento que mejora la calidad con que se procesan los titulares.
Soy Mateo. Esto fue Cifras. Mantén los ojos en los datos. Nos vemos la próxima.